En 1921, México construyó la cuarta aerolínea más antigua del mundo. Voló durante 89 años, y un día de agosto de 2010 la vendieron por $1,000, $80, y al día siguiente dejó de volar para siempre. Esto no es la historia de una empresa que se cayó. Es la historia de una empresa que aterrizaron a propósito. Te van a contar que Mexicana murió por la crisis de 2009 o por unos sindicatos que no quisieron bajarse el sueldo. Eso es lo que conviene que creas. Hoy vamos a seguir el dinero, desde la compra hasta la venta de $1,000, hasta los 2.850 millones de pesos en sueldos que 8,000 trabajadores todavía no cobran. Y al final vas a entender la única pregunta que importa. ¿Quién se quedó con el avión mientras 8,000 familias se quedaban con la deuda? Mexicana de Aviación nace en 1921, apenas 18 años después de que los hermanos Wright lograran volar. Eso la convirtió en la primera aerolínea de México, la más antigua de Norteamérica y la cuarta más vieja del planeta, operando bajo el mismo nombre. En su peak, Mexicana movía más de 11 millones de pasajeros al año. 6,5 dentro de México, 4,5 al extranjero. Tenía una flota de cerca de 110 aviones entre la aerolínea y sus filiales, y controlaba entre el 28 y el 30% del mercado doméstico mexicano. Volaba a Estados Unidos, a Sudamérica, a Europa. Era la cara de México en el aire. Durante generaciones, Mexicana no fue una marca, fue un orgullo. El primer vuelo de millones de personas tenía ese logo en la cola. Pero en 2005, esta aerolínea de 84 años cambió de manos. La compró un hombre llamado Gastón Azcárraga, dueño de Grupo Posadas, la cadena de hoteles más grande de México. Pagó $165 millones por el 95% de la compañía. Y desde el primer día, el sindicato de pilotos dijo en voz alta lo que pocos querían oír. Ese precio no correspondía a lo que la empresa realmente valía. Gastón Azcárraga sabía de hoteles, no sabía de aviación. Aviones arrendados por cientos de millones de dólares, combustible que sube sin avisar, contratos laborales de décadas. Nunca hubo un plan industrial de verdad. Solo hubo una cosa: deuda que crecía. Comprar barato un activo, cargarle deuda y dejar que otro pague la cuenta. No es un accidente, es una jugada que se ha repetido con aerolíneas en todo el mundo. Y entonces el mundo se le vino encima. 2009, recesión global, y para México, la epidemia de influenza que vació los aeropuertos. Al mismo tiempo, una nueva generación de aerolíneas de bajo costo, Volaris, Interjet, Viva Aerobús, entró a quitarle pasajeros con boletos baratos. Mexicana, con sus costos de los años 90, no podía competir. Hasta aquí suena a mala suerte, pero mira lo que el dueño hizo a continuación. En 2010, con la empresa ahogándose, Azcárraga exigió recortar el salario de los pilotos un 41%, el de los sobrecargos un 39% y eliminar el 40% de la plantilla. Los sindicatos, que querían comprar la empresa ellos mismos para salvarla, se negaron a firmar. Y entonces vino la jugada. En lugar de venderle la empresa a los trabajadores, Azcárraga transfirió el 95% de Mexicana a una compañía llamada Tenedora K por $1,000. $1,000, $80, por la aerolínea más antigua de Norteamérica. Oficialmente, esa compañía iba a inyectarle capital nuevo y salvarla. En la práctica, era un cascarón que no podía, ni iba a, pagar las deudas. Días después, el 2 de agosto de 2010, Mexicana se metió a concurso mercantil. El dueño exige recortes imposibles, los recortes se rechazan, y casi al mismo tiempo la empresa se transfiere por un precio simbólico a una entidad que aparece de la nada. Esto tiene un nombre en el mundo de los negocios y no es mala suerte. Seguir el dinero en una quiebra como esta, separar la mala suerte del diseño, requiere entender finanzas y teoría de decisiones. Brilliant tiene cursos interactivos sobre exactamente eso, y los uso yo. Link abajo. 30 días gratis para los primeros 200. Ahora, de vuelta a agosto de 2010. 27 de agosto de 2010. A los empleados de Mexicana se les informa que al mediodía del día siguiente, la aerolínea deja de volar. El 28 de agosto, el vuelo 866 despega de la Ciudad de México rumbo a Toronto. Es el último.
89 años de historia, apagados. Y de un día para otro, más de 8.000 personas se quedan sin trabajo. Pilotos con 30 años de vuelo, sobrecargos, mecánicos, personal de tierra. De un día para otro, sin empleo y sin la liquidación que la ley les prometía. Pero la cifra que de verdad duele es otra. Esos 8.000 trabajadores quedaron con una deuda laboral de 2.850 millones de pesos. Hoy, 16 años después, todavía no cobran. ¿Y el dueño? Gastón Azcárraga fue acusado por la Fiscalía de malos manejos financieros y de lavado de dinero, y se giraron órdenes de aprehensión. Pero para entonces ya se había exiliado en Estados Unidos. Y en el último día de un sexenio, las acusaciones en su contra se desvanecieron, las órdenes se retiraron. Nunca pisó la cárcel. Los trabajadores siguen esperando. Y aquí viene la última vuelta de tuerca. En 2023, el Estado mexicano decidió revivir la marca como una aerolínea operada por el ejército, con una inversión que supera los 25.000 millones de pesos. ¿El resultado? En 2025 perdió 941 millones de pesos, cerca de 2,5 millones de pesos al día. En su primer año, la nueva mexicana transportó en promedio 53 pasajeros por vuelo. Un avión con capacidad para casi el triple, volando medio vacío. Sus aviones vuelan a menos de la mitad de su capacidad. 46% de ocupación, cuando una aerolínea necesita más del 60% para no perder dinero. El contribuyente terminó pagando 2 veces. Una cuando la dejaron morir y otra para resucitarla. La lección de Mexicana no es que los sindicatos eran caros, ni que las aerolíneas de bajo costo eran más listas. La lección es más incómoda. Un activo nacional de 89 años puede ser comprado barato, exprimido y abandonado por su dueño sin una sola consecuencia, si ese dueño está lo bastante cerca del poder. En las otras historias de este canal, el imperio se mata a sí mismo. No ve venir el futuro. Mexicana es distinta. A Mexicana la mataron y sabían exactamente lo que hacían. Así que la próxima vez que una empresa simplemente quiebre, vale la pena hacerse una sola pregunta. ¿Quién se hizo rico en la caída? Mexicana no se estrelló. La aterrizaron, le quitaron lo que servía y le dejaron la deuda a los que la hacían volar. Aquí el asesino no era el mercado, era el dueño y la garantía de que nadie iba a cobrarle la cuenta. Pero no toda marca mexicana termina así. Hay una que hizo exactamente lo contrario, nació en México y conquistó el planeta. Y la vendieron por 20,000 millones de dólares. Es la historia de Corona, el espejo perfecto de Mexicana. Te la dejo aquí. Y suscríbete, un imperio que se levanta o que cae cada semana.